Bueno, hola. Varias personas habéis mostrado interés en oír a Raquel Martínez Uña, la editora de Wonder Ponder, hablar del proyecto desde su punto de vista. Y para ello os habíamos pedido que nos dejarais vuestras preguntas para hacérselas llegar. Si alguna persona tiene otra pregunta, una vez que esté ya cerrada la entrevista y grabada y subida, la podemos contestar también por escrito después. Como no podemos estar juntas por las circunstancias de confinamiento provocadas por el coronavirus en Madrid y en muchas otras partes del mundo también, incluidas muchas de las partes en las que estáis muchas de las personas participantes en este curso, hemos decidido hacer la entrevista por Zoom y grabarla para poder compartirla con vosotros y así también por lo menos le da como un aire un poco más de informalidad que una grabación así más austera. Así que por lo menos estamos confinados para ver si podemos estar relajados. Al mismo tiempo, nos apetece que sea una entrevista que se pueda compartir también con otras personas. Por lo que es posible que Raquel mencione alguna anécdota o haga referencia a alguna cosa de la que ya hayamos hablado en el curso de Wonder Ponder Academy, Mirar, Leer y Pensar, pero que, bueno, que nunca viene mal repetir, porque algunas de las anécdotas están muy bien, y por otro lado, bueno, ayuda a contextualizar un poco la respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, os presento a Raquel Martínez Uña, que ya la veis ahí. Hola a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis todo lo bien que se puede estar aquí en estas circunstancias. Así que nada, deseando hacer la entrevista y muchas gracias por todas esas preguntas que habéis mandado que son muy interesantes, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Yo estoy segura de que van a seguir llegando, pero bueno, empezamos Bueno, con pues las que, seguimos. con las que, con las que hemos recibido. Y empezamos con una pregunta de Néstor, que pregunta si es diferente editar la colección de Wonder Ponder respecto a, lo voy a leer bien, respecto a un libro tradicional. Dice, el otro día leí un artículo de Milena Busquets que decía que escribir un libro no es... ¿Cómo? Que dar, escribir un libro. Bueno, esa es la segunda pregunta, porque son como dos preguntas separadas. Vale, pues es diferente O editar yo la lo he colección de interpretado Wonder así. Ponder respecto a un libro tradicional. Raquel, ¿en qué se diferencia? Pues bueno, me ha gustado pensar en esta pregunta, así que gracias, Néstor. Y la respuesta es que sí, pero también que no. Sí, sí es diferente editar la colección de filosofía visual de Wonder Ponder respecto a un libro tradicional, porque desde el principio tuvimos que inventar el formato, tuvimos que inventar el tipo de texto, el tipo de imagen que requería el proyecto. Entonces era como crear las reglas a la vez que revisabas cuidadosamente que Ellen y Daniela las cumplían cuando las estaban convirtiendo en un libro, ¿no? Cuando estaban llevándolas a cabo. Como ya sabéis todos, decidimos que la caja haría las veces de la encuadernación, que las páginas irían sueltas y sin un orden fijo, que las preguntas de detrás estaban en diferentes direcciones y sentidos. Claro, las imágenes y los textos, vistos así, requieren un tipo de edición de mesa particular. No sé si sabéis todos lo que es la edición de mesa, pero básicamente la edición de mesa es como el trabajo así más de cantera de la edición, que es sentarse en una mesa y mirar el libro desde todos los puntos de vista. En el caso de libros ilustrados tienes que mirar que las ilustraciones se entiendan bien, que los colores están bien, que la estructura, yo que sé, que no se parta la ilustración con la mitad de la página. Y en el caso de los textos, pues es revisar las erratas, el estilo, todas esas cosas. En este caso, las imágenes y los textos de Wonder Ponder requieren un tipo de edición de mesa particular, porque además de revisar que no haya ese tipo de problemas normales, tienes que estar muy atenta a que se logra, tanto con las imágenes como con los textos, la intención filosófica. Es decir, que las preguntas que provocan vayan en la dirección que se busca. También diría que es difícil respecto a la edición de un libro tradicional porque la creación y la edición ocurren simultáneamente. Ellen, Daniela y yo, cuando no estamos confinadas por el coronavirus, trabajamos juntas en el mismo espacio y aunque al principio hay fases en las que yo no estoy presente y que permanezco un poquito voluntariamente al margen,
enseguida me sumo al proceso de mirar y pensar en lo que están haciendo, aportando un punto de vista editorial. Esto no es lo habitual. En la mayoría de los casos, las personas implicadas en el proceso de un libro están distantes las unas de las otras, incluso cuando se encarga un libro, ¿no? Pero decía que también no es tan diferente, y no es tan diferente porque cuando uno piensa que cada libro requiere una mirada y una edición particular. Es decir, cada álbum, novela o ensayo piden del editor un acercamiento único, distinto y un proceso editorial que le pertenece solamente a ese álbum, a esa novela o a ese ensayo. Uno, cuando se sienta a trabajar en un libro, digamos que escucha al libro a ver qué es lo que te está pidiendo. En el caso de Wonder Ponder, te pide un acercamiento radicalmente distinto, sí, porque afecta a muchos aspectos del proceso editorial, pero en el fondo el trabajo es velar porque el libro que llega a los lectores sea la mejor versión posible de sí mismo. Y en ese sentido no es tan diferente. Yo te voy a hacer una pregunta relacionada con la de Néstor. Em, Te has centrado más bien en la diferencia entre, por ejemplo, editar los libros de Wonder Ponder y editar, no sé, un álbum, ¿no? Otro libro infantil. Pero tú también has sido editora de adultos, ¿no? De literatura para adultos. Y en ese sentido, así más en general, ¿qué diferencia hay entre editar un libro para adultos y un libro para niños? Hay muchísimas diferencias. O sea, para empezar, por la ilustración cambia un poco todo, ¿no? El tipo de cosas que tienes que mirar cuando ves un álbum o un libro ilustrado en general eh, es muy diferente. También por lo que ocurre en el caso de los álbumes, lo que ocurre entre la imagen y el texto. Pero ahora que me estabas diciendo eso, o sea, evidentemente es como muy distinto, pero también es muy distinto editar una novela para adultos de un ensayo para adultos. O sea, todo tiene una mecánica distinta. Pero ahora que estabas diciendo eso, creo que los libros de Wonder Ponder, o sea, los libros caja, tienen algo que me recuerda mucho a editar para adultos. ¿Así? Sí, o sea, ahora que estaba pensando, porque hay como una tensión en el detalle de un tipo que, o sea, en la mirada tan múltiple, ¿no? Porque en los libros, bueno, supongo que en un álbum también pasa eso, pero en los libros que hacemos nosotras hay como, pues sí, lo que decía antes, una tercera mirada que me recuerda, por ejemplo, a cuando yo tenía que corregir ensayos súper sesudos de antropología y tenía que fijarme muy bien en todo el sistema de notación, ya ves tú qué cosa que estoy Mm, diciendo, pero en todo el sistema de notación, de bibliografía, o sea, esa minuciosidad sí que la he sentido también en el caso de los libros de Wonder Ponder, más que a lo mejor en un álbum. Sí, vamos, yo creo que el proyecto de Wonder Ponder, Raquel es la editora, pero la verdad es que también, claro, hay un cierto proceso de edición en el que también participamos Sí, Daniela y yo, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienen muchas aristas y muchas cosas a las que mirar. Ahí yo creo una cosa de editar los libros de Wonder Ponder es que tienes que estar constantemente haciendo procesos de edición separados, poniéndote como distintos sombreros, ¿no? Un poco como, vale, ahora me pongo el sombrero de, por ejemplo, principalmente porque estamos intentando que resulte que los potenciales destinatarios tengan un rango de edad muy amplio, por ejemplo, claro. pues hay que ponerse ese sombrero y editarlo con esos ojos. Casi en procesos separados, ¿no? Que lo solemos hacer. O sea, solemos decir, vale, ahora lo vamos a leer imaginándonos que somos tal. Incluso también, por ejemplo, relacionado con los distintos contextos, ¿no? Queremos que las preguntas sean o que las escenas sean lo más universales posibles, que no estén ancladas en un contexto Sí, demasiado concreto. determinado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que es que hay mucho que mirar, ¿no? O sea, muchos procesos independientes que forman parte del proceso de edición en general.
Y la segunda parte de la pregunta de Néstor, decía, el otro día leí un artículo de Milena Busquets que decía que dar a escribir un libro no es como tener un hijo, pero la labor del editor a veces se parece a la del padre o madre. ¿Te gusta esa, esa metáfora o no demasiado? Pues lo estuve pensando y además me gustó leerme el artículo de Milena Busquets. Y puedo llegar a estar un poco de acuerdo en la idea de que para un autor, en teoría, su trabajo termina cuando entrega el libro al editor y el editor es el que tiene que acompañar el libro un poco más allá, ¿no? Como llevarlo al mundo, a las librerías, a las bibliotecas y cuidarlo e impulsarlo en la vida, como harían unos padres así majos, ¿no? Pero claro, esto en la casa de Milena Busquets, que es hija de editores insignes y míticos, puede que fuera así. En la vida actual, con lo que tienen que hacer los autores para involucrarse en la promoción de los libros con las presentaciones, las redes sociales, los talleres, la verdad, ya no sé si eso es tan cierto. O sea, es muy bonita la imagen de los padres de Milena editando en casa y con todos los manuscritos desperdigados por la cama y dando apoyo psicológico a los autores, pero no sé, yo creo que ahora veo más una custodia compartida que así como que el editor sea más padre o madre. Bueno, pues paso ahora a... Claudia ha hecho varias preguntas y empezamos con la primera. Dice, ¿qué objetivos se plantearon al pensar el diseño del dispositivo? ¿Pensaron, estudiaron otros formatos, otros dispositivos posibles? Bueno, me encanta que Claudia se refiera a los libros caja o libros juego como dispositivo, porque eso ya como que da la idea de la peculiaridad que tienen, ¿no? O sea, que del tipo de cosa extraña que despiertan. Bueno, nos planteábamos muchos objetivos, algunos de ellos que se verbalizaron al principio y otros que nos hemos ido dando cuenta también con el tiempo. Pero así, a priori, el objetivo que nos planteamos fue encontrar la forma adecuada para transmitir la riqueza y la multiplicidad del trabajo de Ellen y Daniela y que además eso se pudiera producir a gran escala. Es decir, suponía un reto doble. Había que pensar bien cómo hacerlo para no desvirtuar por el camino las, vamos a llamarlo propiedades, aunque no sean plantas, literarias, artísticas y filosóficas de la propuesta que tenían Ellen y Daniela, pero a la vez tenía que ser económicamente sostenible y no tan caro que al final fuera un producto de lujo. Otro de los objetivos que teníamos muy claro desde el principio, eso sí, verbalizado, es que no queríamos que hicieran falta más instrucciones que las que ponen en el lomo de las cajas, que dice abre, mira, piensa. Entonces, había que encontrar la manera de que cada escena te enseñara a leer la siguiente escena, que cada caja te enseñara a leer la que sigue y además que te invitara y te diera las herramientas para crear tú tus propias escenas y tus propias cajas, ¿no? Sobre otros temas. Esta implicación del lector era muy importante para nosotras desde el principio y queríamos incluirla en el diseño. Y entonces, bueno, con estos objetivos en mente y otros, valoramos muchísimos formatos. Hicimos pruebas, maquetas, hicimos así como cosas muy, muy divertidas y absurdas. Y revisamos también el trabajo de creadores, diseñadores e ingenieros como Bruno Munari, como Enzo Mari, como Katsumi Komagata. También nos dejamos aconsejar por Mariano, que era nuestro impresor y que nos ayudó a acotar mucho las posibilidades desde el punto de vista del presupuesto, enseñándonos papeles, hablándonos de técnicas de impresión que nos podían venir mejor que otras. Y bueno, por ejemplo, si os fijáis en la parte de detrás de las escenas, todo está en blanco y negro. Pues eso nos ayudó a abaratar costes porque las planchas de color solo se usan en la parte superior del pliego y condicionó el diseño de Daniela. También el número de páginas, que son 20, 40 caras, se debe al número de páginas que caben en un pliego de tamaño estándar y de esa manera ahorrábamos papel.
Todas estas cosas, a nosotras siempre nos ha parecido que estas limitaciones económicas eran como un estímulo muy interesante para encontrar soluciones buenas y a veces inesperadas para el diseño. Y al final, pues creo que dimos con un formato bastante interesante que activa la curiosidad y te lleva a hacerte preguntas incluso antes de abrirlo. Y eso, bueno, era la idea que teníamos. No sé si tú estás de acuerdo, Helen. Más o menos. Sí, vamos, una de las cosas que sí que pienso es que desde el principio, o sea, exploramos muchas opciones, pero las opciones que exploramos siempre estaban dirigidas a un par de cosas que creíamos que eran fundamentales. Y una de ellas es que no hubiera un orden de lectura, o sea, que hubiera una flexibilidad, no queríamos que entonces eso determinaba que no estuviera cosido realmente, para nosotros era Claro. importante eso. Y cómo hacerlo de forma que no esté cosido y intentamos también incluso pensar en una forma de coserlo que permitiera una variación. O sea, Sí, también recuerdo, pensamos en las solapas. ¿Te acuerdas que sí, habíamos hecho como unas solapas? Que claro, eso era carísimo, vale. pero las teníamos hechas como en una maquetita así para Sí, o desvelar las sea, preguntas, ¿no? Para que no se vieran. exacto, exacto, que no queríamos que las preguntas se vieran al mismo Mm, tiempo que las imágenes. O sea, tenía como varias cosas que teníamos claras un poco desde el punto de vista de las reglas del juego que queríamos proponer, ¿no? Recuerdo durante mucho tiempo, así como anécdota, que en lugar de una caja pensábamos que lo íbamos a hacer en lata, como, Ah, como, sí, una, como en plan sardina. sí, como filosofía en lata, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso desapareció en parte, principalmente, creo que afortunadamente realmente está Sí, mejor que sea en una caja de cartón. Pero también es que las latas eran caras. hombre. Menos mal que eran caras, porque si no podríamos haber acabado con filosofía en lata o enlatada. Pero sí, pues probamos mucho. Y una de las cosas que has dicho, por ejemplo, de Mariano, ¿no? Del impresor, eso ha sido una de las cosas más interesantes un poco del proyecto desde el principio, en el sentido eh, que nos hemos sentido muy acompañadas. Yo creo que Mm, mucha gente nos ha mirado un poquito como mira, estas personas Estás... que están haciendo, pero, pero que había algo como bastante simpático, ¿no? En lo que estábamos haciendo y entonces había mucha gente muy generosa ofreciéndonos cosas. Por ejemplo, Mariano, el impresor, la primera vez que nos vio, nos dijo, nos reunimos, nos dio muchísimo de su tiempo y luego nos dijo, bueno, ahora os quiero llevar a una librería y vamos a tocar papeles, ¿no? Y dijimos, ¿cómo? Ese tipo de cosas, ¿no? Que para nosotras teníamos, tanto Raquel como yo también teníamos experiencia editorial, pero claro, solo cuando trabajas en una editorial tienes, pues bueno, experiencia desde un punto de vista, o a lo mejor desde un Claro, par de puntos de vista, si has cambiado un poco de rol dentro de la editorial, pero esto, claro, nunca tienes una visión de todo el tan proceso, ¿no? global. Y entonces ahí vamos, recibimos mucha ayuda de otras personas de la cadena Sí, del libro, ¿no? En ese sentido. Y también tuvieron, yo creo, un efecto importante sobre el resultado final del formato, ¿no? Bueno, entonces la segunda pregunta de Claudia es, ¿qué tuvieron en cuenta para determinar la edad de 8 años y adelante como edad de los destinatarios? Dice, la edad sugerida me sorprendió porque creo que niños desde los 2 o 3 años pueden hacer grandes observaciones y lecturas. Efectivamente, Claudia, esto es un tema. Raquel. sí. Bueno, sí, efectivamente, Claudia, es un temazo esto de la edad, que a nosotras nos llevó muchísimas conversaciones, dudas y consultas a infinidad de personas sobre si poner siquiera una edad recomendada en los libros. En el libro que debes de tener tú, pone, o sea, tendrá Claudia, pone que es a partir de 8 años. En las siguientes ediciones lo cambiamos a partir de 6 años. Y la verdad, yo aún no me siento satisfecha con ponerlo. O sea, no me siento como que sea la mejor decisión posible. Efectivamente, surgió con niños y niñas de un colegio público de Madrid en edad preescolar, o sea, de 4 y 5 años. Y efectivamente, como dices, se puede utilizar perfectamente con niños más pequeños, vamos.
pero además es que les gusta y le interesa a niños y niñas más mayores, a adolescentes e incluso a adultos. Entonces, uno de nuestros objetivos previos era, como decía antes Helen, que le pudiera interesar a diferentes franjas de edad. Pero claro, cuando lanzamos la colección con Mundo Cruel, varias personas nos argumentaron, y bueno, también creo que con razón, que ya que era una cosa tan inclasificable, estaría bien al menos dar alguna pista a los posibles compradores. Y entonces al final decidimos que la franja de 8 años era una edad, o sea, una franja adecuada que no asustaría, entre comillas, muy grandes, tanto como si lo poníamos para una edad más baja. Después lo bajamos 2 años porque vimos que en realidad era un temor infundado y que la gente no había tantas reticencias para jugar y para leer Wonder Ponder con niños y niñas más pequeños. Y no sé, algún día la Sí, verdad que tal vez eliminaremos la referencia de edad. yo creo que cada vez que lo pienso ahora me tiro más para todas las edades y ya está, que se entienda. O sea, es verdad que muchos libreros especialmente nos dicen, no, 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 bien, o sea, es como complicado porque vienen y me preguntan, sí, sí, pero ¿para qué edad? ¿Para a partir de qué edad? Pero aún así yo creo que en cierto sentido ahora comercialmente hay una categoría que es para todas las edades y a lo mejor creo que es hora de Sí, abrazarla, ¿no? Y de hecho es que refleja mejor. claro, responde a la realidad. Exacto. Entonces, bueno, pues Claudia, has tocado ahí un punto Hay un punto... eh, que está complicado para nosotras también. Hay varios puntos de esos, ¿no? Que no está eso y también está el filosofía visual para niños. Claro. Que Sí, ese es otro que a mí también se me ha venido a la cabeza. sí, sí, sí. En fin, son decisiones que le damos vueltas y vueltas y vueltas y bueno, Y no, nunca no, sabes si se has aceptado. pues sí. Es Y la así. tercera pregunta que hace Claudia dice, ¿pensaron llevar los libros de Wonder Ponder a dispositivos digitales? ¿Pensaron en las ventajas y desventajas que podría tener hacer una versión digital? Pues sí, sí que es algo que nos hemos planteado varias veces a lo largo del tiempo. Y si no lo hemos llevado a la práctica, se debe más que nada a nuestra inexperiencia en ese mundo, a la necesidad de un tipo de inversión y de un canal de distribución que no manejamos nosotras, y también a que pensamos que sería necesario encontrar algún cómplice especialista en eso que tuviera ganas de embarcarse en esta aventura, porque claro, sería bastante especial, ¿no? Desde luego que no lo descartamos. Y más que ventajas o desventajas, yo creo que una de las conclusiones a las que hemos llegado es que el producto resultante de llevar la filosofía visual a lo digital sería bastante distinto de los libros caja. Y que, sí, no sé, o sea, tendríamos que planteárnoslo todo como de una manera muy diferente, pero desde luego que abre posibilidades interesantes, vamos. Sí, vamos, hemos pensado muchas veces en posibilidades. Lo que no queremos hacer es, digamos, Un hacer PDF. una especie de PDF de la cosa, que no nos interesa para nada. O sea, no, en ese sentido, el formato que tiene, el carácter táctil y de poder repartirlo, el carácter físico, nos parece Sí, importante. Entonces, para trasladarlo a un formato digital, realmente estaríamos hablando de desarrollar otra cosa, o sea, de hacer un desarrollo nativo digital de una manera que no se hace mucho y entonces sería desarrollar un nuevo producto que además no somos expertas nosotros en ese no, tipo de desarrollo y al mismo tiempo sin ser expertas sería el tipo de cosa que querríamos tener mucha implicación en cómo se conformaría eso, ¿no? Entonces, bueno, no lo desechamos, o sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea del tipo de idea que hemos tenido, ¿no? Pensándolo así muy al principio pensábamos, bueno, por ejemplo, podrías coger la escena de Sopa de Gato, entonces tienes a la familia
pero tienes a todos los elementos también al lado, ¿no? De alguna manera en un margen que puedes ir cogiendo. Y tienes al padre, al gato, a la niña, a un pollo, a lo mejor un trozo de pan y la olla. Y puedes ir metiendo distintos elementos en la olla y sentando distintos elementos a la mesa, por ejemplo, y ver cómo cambia lo que piensas según el orden de los elementos, ¿no? Eso es una idea con la que nos gusta bastante jugar. De hecho... Claro, pero de hecho los libros, los Wonder Ponder Mini, son como una traducción de esa idea que se nos había ocurrido para digital, para la colección de filosofía visual, aplicada a un libro para bebés, de Sí, de hecho variaciones, ¿no? todavía no hemos visto los libros en el curso, los libritos pequeños de Wonder Ponder Mini, así que eso es algo que nos queda por ver, pero efectivamente es un camino. Los libros para bebés que hemos hecho son como un camino que ha salido de esta idea que decía de la combinación de elementos y de ver cómo Claro. funciona, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, necesitaríamos un socio con dinero o sea, que pudiera acometer el desarrollo, ¿no? Que pudiera conseguir vamos, necesitaríamos socios de alguna manera y también tiempo. Y eso es una Sí, cosa que yo creo que uno no se da cuenta cuánto tiempo tarda todo en hacerse y cuánta energía tarda cada libro concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente meterse en una cosa de un desarrollo digital, a mí me parece como un sí, proyecto un mundo. entero nuevo al que habría que dedicarle un tipo de atención que, bueno, que quizás quitaría de las otras cosas que ya hemos empezado, ¿no? Hay un elemento Sí, de es eso. difícil de encajar. Mónica pregunta, dice, bueno, más que una pregunta, dice, me gustaría que nos hablara, Raquel, de los inicios de Wonder Ponder, porque imagino que tratar temas como la crueldad en escuelas infantiles pone en alerta a muchos adultos. A mí al menos me pasa en los centros educativos que cuando se hace necesario abordar temas relacionados con la sexualidad, la identidad de género, la violencia y muchos otros temas, muchas familias, compañeros y equipos directivos se muestran muy reticentes a tratarlos. Vuestra apuesta, a mi entender, ha sido muy valiente. Bueno, eso más bien tendría que devolver la pregunta a ti, ¿no? Porque los inicios de Wonder Ponder tienen que ver con tu práctica de filosofía con niños en un cole en preescolar, ¿no? Claro, hay como dos cosas. Por un lado o sea, una cosa es el momento de hacerlo en clase, que si quieres cuenta tu experiencia, y luego a la hora de traducir eso a un producto que se va a lanzar al mercado junto a otros montones de productos de muchos temas diversos y cómo funciona un tema así, ¿no? Vamos, no Sí, sé. vamos, sí, creo que hay a lo mejor dos aspectos, ¿no? Uno de ellos que dice Raquel, claro, el proyecto surgió antes de ser un producto editorial, ¿no? Surgió como un proyecto de aula, ¿no? Ni siquiera un proyecto de aula, surgió como una cosa que llevar un día al aula, a ver cómo funcionaba, ¿no? Em, Importantemente, creo, surgió en un contexto en el que los niños ya llevaban mucho tiempo haciendo filosofía conmigo. Las familias también estaban muy acostumbradas a ello porque además iba asociado a un blog donde las familias podían leer lo que íbamos haciendo todos los días. Entonces, entendían lo que era y no tenían los prejuicios que se pueden tener de antemano cuando alguien te dice voy a hablar sobre la crueldad con tus hijos de 4 años, ¿no? Sabían qué tipo de cosa iba a ser porque leían todas las transcripciones de las otras sesiones, así que sabían que o sea, no se les dejaba, no se les escapaba, digamos, la imaginación a lugares demasiado terribles, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de la práctica del momento donde surgió, tenía esa ventaja que, digamos, que confiaban en mí, ¿no? La comunidad escolar y la comunidad también familiar confiaban en mí, sabían que no iba a ser una cosa eh, bueno, que no querían imaginar, ¿no? Que iba a ser una cosa positiva en todo caso. Luego, al trasladarlo, como dice Raquel, al mercado editorial, yo creo que también hay una cosa que es importante. A ver,
efectivamente dices, ha sido muy valiente, ¿no? Pues yo creo que ha habido un elemento de ser consciente de que esto no era algo para todo el mundo, de que había gente que iba a pensar que iba A decir, a decir, ¿esto qué es? ¿Por qué quieres hacer esto? Simplemente el concepto de filosofía, ¿no? De hacer filosofía con niños. A mucha gente le puede parecer sospechoso, digamos, ¿no? sí, Entonces, bueno, es un poco tener cierta conciencia de que va a despertar entre una serie de círculos esa reacción, pero tener la confianza de que hay otro sector de la población, educativa también, familiar, y que lo va a entender de otra manera, y que no solo lo va a entender de otra manera, sino que le va a parecer interesante, estimulante, mm. importante, de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que se han equilibrado de alguna manera, ¿no? No sé. Bueno, de hecho, es que sí que tenemos, o sea, tuvimos dudas, sí que lo hablamos mucho, ¿no? Antes. Y de hecho, a veces se lo enseñábamos a gente pues, para consultarles, para ver qué pensaban y tal. Y en general pasaba una cosa, que es que la gente lo miraba las escenas, se reían como con risa de ¡uy! O sea, como de no me puedo creer esto, les gustaba mucho, pero después nos decían, hombre, pero esto, bueno, nos llegaron a decir, esto es una bomba en la institución familiar, ¿no? O sea, como diciendo, pero ¿qué vais a hacer? Insensatas. Pero curiosamente, cuando ya lo sacamos, no digo que no hayamos recibido ningún feedback de ese tipo, porque sí que lo hemos recibido. Algún profesor que nos ha dicho, ostras, he sacado la escena del pollo en mi clase Del y gato, el del gato. director del colegio me ha dicho que, oye, ¿qué es esto, no? O algún librero que al principio dijo, no, 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 pero esto, ¿cómo se puede abordar la crueldad con sentido del humor? Yo no estoy de acuerdo. Pero curiosamente, yo era una de las más miedosas, ¿eh? O sea, yo las dudas, probablemente la que más tenía era yo. Pero es verdad que a la gente le da miedo un poquito, pero también, les da una relajación poder hablar de estas cosas desde un lugar, pues con unas escenas que te proponen un punto de vista interesante y que te involucran a ti también como adulto, ¿no? Y en general, yo creo que hemos recibido más la sensación de alivio y de libertad, se han recibido las propuestas, tanto Mundo Cruel como las otras, como un espacio de libertad y de invitación que como un problema. O sea, yo creo que la gente tenía ganas de encontrar algo así, ¿no? Algo con lo que afrontar esos temas también. Y también creo que el hecho de involucrar a los adultos en la incertidumbre y de que les estés proponiendo jugar también a ellos, o sea, que el diálogo del libro con el adulto no es de, hey, tú y yo sabemos que esto es bueno para tu hijo, sino que es de, ponte a jugar tú también, que tú tampoco lo tienes claro esto. Eso yo creo que también ha tumbado barreras, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que ha sido un punto a favor. Sí, sí. Yo creo que también es algo que hemos tenido siempre presente en el proceso de edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que tenemos, bueno, cuando se edita, se tiene como, bueno, te imaginas a una serie de lectores reaccionando de determinada manera, ¿no? Es una de las cosas que se hacen cuando se edita, se escucha qué puedes tener al otro lado de la página. Y muchas veces, por ejemplo, yo por lo menos, no sé si te pasa a ti, Raquel, pero una de las cosas que hacemos cuando editamos es imaginarse a ese lector que se va a escandalizar, que va a sospechar, que va a querer encontrar, mm, pues, bueno, la gran palabra así que te pueden, perdón, que te pueden acusar, ¿no? Es como estás adoctrinando a nuestros niños y cosas así. Claro. Y yo creo que casi en nuestro juego de edición hay un poco un juego con esas personas que están suspicaces, que
decimos, venga, míralo bien, míralo a fondo, a ver si encuentras eso que buscas tan desesperadamente. Y creo que es interesante que cuando se mira de cerca y o sea, no se te desbarata ese prejuicio, ¿no? La cosa es que efectivamente, como tú dices, Mónica, el prejuicio impide muchas veces que ni siquiera se abra el libro. Sí. Eso es así, ¿no? Sí, ya contábamos con ello. Es que... Y sí, creo que la única manera también que puede funcionar y que se puede romper eso es el boca a boca. O sea, como, no, pero esto no es así. Es como si lo ha utilizado otro profesor, se lo habla. Bueno, pues poco a poco se van rompiendo esas barreras, pero realmente es algo que no es que sea Wonder contra el mundo, es En cualquier tipo general. efectivamente, cualquier tipo de intento de ser más abiertos con determinados temas, con la infancia y con la adolescencia, ¿no? Que cualquier persona que realmente está implicado en la educación va a encontrarse con estas actitudes, presente una imagen de Wonder Pond o presente cualquier otra cosa, ¿no? A veces la Sí, cosa sí, más sí. insospechada va a llevar a eso. Así que bueno, estamos ahí, pero no sé si tampoco eh, no sé, tampoco es algo que a lo mejor nos afecta especialmente a nosotros. Creo que realmente afecta a mucha otra gente, Sí. ¿no? O sea que en ese sentido formamos parte de cualquier persona que está intentando dialogar con niños y con la infancia de alguna manera. Hablando de dudas, que Mónica se refiere a que sí tuvimos dudas en ese sentido, Paula pregunta así más generalmente. A mí me gustaría conocer las dudas que surgieron a la hora de publicar el primer libro Caja de Wonder Ponder. Al ser un formato diferente al habitual, ¿qué estrategias se plantearon? Bueno, lo hemos contestado un poco contestando a Claudia, pero... Sí, bueno, y también contestando un poco a Néstor, efectivamente, o sea, había dudas del formato, por ejemplo, ¿dónde lo colocas? ¿En libros o en juegos? ¿En la librería o en la biblioteca? Y además, si no tienen un espacio dedicado a la filosofía, que no siempre hay espacio para eso, pues ¿dónde lo pones? ¿En ensayo? ¿En literatura? Y además el formato también hace que surjan dudas de, bueno, ¿esto cómo se usa? O sea, ¿cómo me pongo a hacer esto? ¿No? En las bibliotecas, por ejemplo, el formato le hace que digan, ¿y si se pierden algunas de las páginas interiores cuando la gente se lo lleva a casa? Entonces, sí, o sea, había también dudas sobre el formato. Como decíamos antes con la pregunta de Néstor, en principio, pues bueno, tratamos de manejar esas dudas y esa diferencia como una ventaja y no intentamos matizar los inconvenientes. Es decir, intentamos buscar la manera de bajarle el precio, por ejemplo, para que eso no fuera un impedimento extra. Luego intentamos comunicar lo mejor posible, como además las cajas cuando se venden están retractiladas, están recubiertas por un plástico, claro, para que no se pierda lo de dentro, pues buscamos como la mejor comunicación posible con los elementos que teníamos, que era con la cubierta y la contracubierta. Los textos que están ahí y las imágenes que se ven están pensados hasta el mínimo detalle para que tú puedas entender un poco lo que es eso sin tener que abrirlo del todo. Y luego también, pues no sé, intentando hacerlo lo mejor posible para despertar el interés y derribar las barreras. Yo creo que con el tiempo, que esto es un tema que hemos hablado muchísimas veces, el formato ha jugado a nuestro favor, porque en un mercado en el que llegan cada día a las librerías montones de libros, tener un elemento que te diferencie tanto ha sido como algo que, por ejemplo, nos ha permitido, creo yo, permanecer más tiempo en las mesas, ¿no? O en las estanterías, en las librerías, que es que ahora mismo los libros llegan y a los 3 meses, chao. O sea, la vida de un libro es muy, muy corta. A nosotras, al tener el tema tan especializado de la filosofía y además al ser en este formato,
pues nos ha permitido diferenciarnos de esa manera, ¿no? Sí, o sea, este tema del formato también nos presentó dudas, por ejemplo, cuando lo enseñamos en la Feria de Bolonia. O sea, también nos dijeron, hombre, pero ¿y una caja? ¿Por qué no puede ser un libro? Sería mucho más fácil. Pero bueno, preguntabas cómo manejamos estas dudas sobre el formato y también, tanto esta pregunta como la anterior de Mónica, yo la respondería con eso que nos pasó, que es que en un momento dado, cuando ya estábamos a punto de lanzarlo todo, dijimos, bueno, ¿podemos permitirnos, Ellen, Daniela y Raquel, perder el dinero que vamos a poner para esta primera edición de Mundo Cruel? O sea, ¿estamos dispuestas a perderlo si se cumplen estos pronósticos agoreros y efectivamente no tenemos razón y esto no tiene sentido? Pues nos dijimos, pues sí. Y también nos dijimos, si con las ventas que consigamos de Mundo Cruel nos da para publicar el siguiente libro, eso es la señal de que podemos seguir. Y bueno, al final, la verdad, ni el formato, ni el tema, ni la filosofía, ni la crueldad fueron un problema tan grande, ¿no? O sea, yo creo que al final todo eso nos hizo diferenciarnos, hizo que los medios de comunicación nos prestaran un tipo de atención que es muy difícil de conseguir en la literatura infantil y que luego también muchas personas se fijaran y se implicaran e involucraran y nos recomendaran así a diestro y siniestro. No sé qué piensas tú, Helen, Sí, sí, pero sí. Vamos, una de las cosas, por ejemplo, simplemente del formato diferente que pasa en las librerías, en muchas librerías en España, es que nos colocan en un sitio separado. O sea, no nos colocan en una estantería normal con los otros libros, sino tienen su sitito para los libros de Wonder Ponder. Y entonces eso también lleva a la librería a decir, ay, me falta uno, oye, que no tengo más de... y siempre querer tener la colección completa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que a lo mejor no habíamos previsto desde el principio exactamente, pero como dice Raquel, a veces, creo que a veces éramos conscientes de que era un riesgo, pero que tenía sus ventajas también. Y realmente en el mercado de libros ahora mismo, conseguir diferenciarse y conseguir que los libreros te coloquen en una categoría un poquito diferente y que no te metan en la cosa, ¿cómo se dice? En la la rueda vorágine. en la vorágine de novedades, ¿no? Y de evoluciones, Mm, que más bien nos colocan un poco como donde colocan los juegos, que es un poquito claro. diferente la psicología de venta también de eso. Entonces, bueno, creo que la verdad fue un riesgo, eh, aunque estábamos convencidas de que queríamos hacerlo así y de que era importante hacerlo así, y creo que no ha salido mal el riesgo, ¿no? No. Es una de esas cosas, ¿no? Dice, o sea, yo creo que el resto de la pregunta de qué forma la presión del mercado editorial ha influido, si es que lo ha hecho. O sea, yo creo que donde sí hemos tenido un poco de presión es a la hora de vender los derechos Sí, internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina se ha publicado en formato libro, en Corea también se ha publicado en formato libro. Bueno, porque es más barato. O sea, realmente sí. la caja, los interiores, o sea, todos los elementos sí que encarecen muchísimo el producto Sí, final. pero por ejemplo en Brasil nos gustó mucho que la editorial que lo ha publicado en Brasil se inventó un formato parecido a la caja, pero abaratando muchísimo los costes, que era un sobre, muy bonito además, y en el sobre van metidas las escenas y el póster, pero respetando un poco la idea del original y a la vez abaratándolo para su mercado, que claro, tenía que ser bastante más barato. Claro. Pero bueno. Espera, y que voy a la siguiente. Eh, y dice, también me interesa conocer el camino que lleva a la autoedición. ¿Con qué apoyos cuenta? ¿Qué oportunidades ofrece y qué riesgos debe asumir? Bueno, pensando en esta pregunta, claro, Wonder Ponder no es exactamente autoedición, es como una especie de híbrido, porque por un lado, Ellen y Daniela, que son las autoras,
crean una empresa y se autopublican, que por cierto en literatura infantil es bastante habitual, o sea, hay bastantes editoriales que empiezan, digamos, con ese formato, pero por otro lado lo hacen conmigo, que yo, como decía antes, he trabajado, vamos, soy editora profesional, toda mi carrera profesional ha tenido que ver con la edición. Y además, nosotras, o sea, Wonder Ponder tiene una estructura, digamos, de editorial como normal. Es decir, tenemos una agente que se encarga de la venta de derechos internacionales y tenemos una distribuidora que es Feram, que nos lleva a la cadena comercial. Muchas veces el riesgo de la autoedición para mí está en que falta esa estructura comercial y que dificulta que el libro llegue al mundo, ¿no? O sea, tú necesitas un intermediario porque un editor solo o un autoeditor que a lo mejor edita un libro o 3 libros, es muy difícil poner eso de pronto en todas las librerías de España o hablar con la casa del libro que no quiere tener proveedores o sea, proveedores nuevos y pequeños, porque es un engranaje como muy complicado el de la industria editorial. Y para mí la autoedición, o sea, en nuestro caso, nos dio la posibilidad de, como hemos estado explicando, hacer lo que quisimos. Es decir, que el libro queríamos que fuera en una caja y hicimos para que fuera en una caja. O sea, digamos, tener la libertad de crear el libro, producto, me da como cosita llamarlo producto, pero de crear el dispositivo, como decía creo que Claudia, de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que nosotras pensábamos, ¿no? Nos dio esa libertad. Pero por otro lado, contábamos también con el otro lado, ¿no? Con la estructura un poco más potente detrás. Sí, aunque creo que es interesante desde un punto de vista de mirando el proyecto como autoedición, que aunque ahora tenemos a la distribuidora que es Feram, que no es una distribuidora enorme, ¿no? Que tampoco necesariamente nos convendría, pensamos, pero empezamos con un distribuidor, un microdistribuidor, ¿no? Un distribuidor unipersonal que tenía un catálogo muy, 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 muy pequeño y muy concreto. Y realmente la forma en que entramos en la cadena de distribución no era una forma habitual, ¿no? Por ejemplo, exigíamos al principio, porque tampoco sabíamos, teníamos un libro con una sola tirada y no podíamos distribuir masivamente y quedarnos sin libros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hacer una venta en firme, que las librerías tengan que comprarlo. Y todo el mundo nos decía, pero bueno, ¿cómo eso no? Para poner en contexto, Sí. en España las librerías no compran los libros, sino que se colocan los libros y las librerías tienen derecho a devolverlos y que les devuelvan el dinero, pero para siempre casi. O sea, un año después, una librería tiene ahí un libro en la estantería y se lo puede devolver a la distribuidora y la distribuidora se lo puede devolver al editor. Entonces, esto que estaba diciendo Helen, esto de decir, no, a mí es que me lo tienes que comprar y si lo quieres, lo tienes que comprar con unas condiciones mejores, pero no hay devolución, nos sirvió también para sondear el mercado. O sea, nos sirvió con el primer libro para saber si había interés o no, porque, claro, al final nosotras creo que empezamos con 20 librerías, ¿no? En distintos puntos así de la geografía española. Y Mundo Cruel, la primera tirada de Mundo Cruel la vendimos en 20 librerías, yo creo. O sea, y eso también nos dio la medida de si tenía sentido o no hacer esto. Entonces, es verdad que el comienzo de autoedición y con un distribuidor chiquitito con el que teníamos un contacto constante y como que se implicó también como si fuera su propio proyecto, la verdad, o sea, eso, pues claro, nos dio una medida de las cosas que a lo mejor es más difícil tener si te metes en una editorial grande y tú mandas el libro y ahí desaparece todo y no sabes realmente cuál es la respuesta de los libreros o de los lectores, ¿no? Sí, vamos, yo creo que nos sirvió también mucho que éramos bastante conscientes de la necesidad de aprender bien todo lo que implica
tener una editorial, ¿no? Claro, Porque, como he dicho, puedes tener experiencia de haber trabajado en una editorial, pero comprender bien exactamente qué implica todo, cómo funciona todo, desde cero para, es verdad. digamos, responsabilizarse de la empresa que uno tiene, ¿no? Y entender qué da de sí y qué no da de sí y qué puede y qué es posible y qué no es posible, y si hace falta cambiar de distribuidor porque hemos llegado ya a una etapa un poco diferente, entender por qué y cómo y qué nos conviene. O sea, sí que creo que nos sirvió empezar tan pequeñito para realmente aprender y comprender el proceso de todo, ¿no? Mm, Entonces, bueno, la experiencia es verdad, como dice Raquel, es híbrida, o sea, es decir, es una especie de cruce entre autoedición y edición profesional, o es autoedición con edición profesional, no sé cómo llamarlo, pero bueno, o sea, ofrece oportunidades, hay que asumir todo el riesgo para empezar. O sea, creo que es claro, fundamental lo que ha dicho Raquel de, ¿estamos dispuestas a perder el dinero? El, a ver, no invertimos mucho dinero, invertimos justamente el dinero que costaba de la imprenta. imprimir el libro, ¿no? Y dijimos, bueno, pues este dinero tenemos que estar dispuestas a perderlo para meterlo. O sea, y si no estamos dispuestas a perderlo, no lo hacemos, ¿no? Eso No yo lo creo que es hacemos, claro. importante. También es verdad que pensábamos que cabía la posibilidad de que no lo perderíamos, ¿no? O sea, sí que Claro. veíamos Sí, que sí, había una posibilidad, pero hay que estar dispuesta a perderlo. En ese sentido, cuando dices qué riesgos debe asumir, creo que ese, pues ese, es, ese. ese es el Ese es muy principal, grande. ¿no? Eso es asumir un riesgo, es decir, estoy dispuesta a hacer esto, ¿no? Y bueno, y la última pregunta de Paula dice, por otro lado, he visto que el nombre editorial es Traje de Lobo. Y como nada es Ujú. fortuito, pregunto, ¿de dónde viene ese nombre? Quizá porque no te puedes fiar de las apariencias. Gracias. Bueno, me encanta la interpretación de que uno no se puede fiar de las apariencias. Y mira, ¿por qué no? ¿No? También puede tener que ver con algo así. Pero bueno, en realidad el nombre de Traje de Lobo, que es el sello misterioso que se esconde detrás de Wonder Ponder, misterioso hasta que ya tenga su propia vida, que eso es una cosa que también está ahí siempre encima de la mesa, viene de el comienzo de uno de los libros preferidos de las tres integrantes de Wonder Ponder. Eh, Empieza así. Cuando Max se puso su traje de lobo, La entonces noche que Max se puso su traje la de lobo, ¿no? noche, que, perdón, la noche que Max se puso su traje de lobo, pues así empieza Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, Que lo hemos leído, que lo leí como que ¿no? ¿Os acordáis? el que habéis leído como la, ya habéis visto bueno, que nos gusta mucho ese libro. Ellen es especialista y le encanta Sendak. Y cuando pensamos en ponerle un nombre a la empresa que iba a dar espacio a todas estas cosas, pues nos gustó mucho la idea de que cuando Max esa noche se pone su traje de lobo, es cuando empiezan todas las aventuras del libro. Y nosotras queríamos trasladar este espíritu aventurero y juguetón a nuestro proyecto y bueno, por eso lo llamamos así. Pues sí. Y yo voy a terminar la entrevista con una pregunta y para Raquel, mía. Bueno, no es mía, en realidad es para que se lo cuentes a todo el mundo. Raquel, tú también estás preparando un curso para Wonder Ponder Academy. ¿Nos lo cuentas un poquito? Yo estoy preparando un curso sobre la historia de la edición de literatura infantil, pero no desde un punto de vista solamente histórico, cronológico, sino intentando siempre relacionar las decisiones y las propuestas que se han hecho en el pasado con las cosas que nos pasan ahora y las preguntas que nos hacemos ahora, porque este curso bueno, nace de un interés que para mí como editora, o sea, que yo siempre he tenido la curiosidad de saber cómo se respondían otros editores a las preguntas que yo me hago cada día. Porque a mí me parece que los editores de literatura infantil y además de literatura infantil ilustrada se encuentran siempre en una encrucijada entre un montón de materias, ¿no?
y de anhelos también sociales, ¿no? O sea, están ahí entre el arte, la educación, la literatura, pero la pedagogía, pero lo económico, lo comercial, es como un mare magnum de cosas. Y si tú vas viendo, por ejemplo, yo el curso quería empezarlo por la URSS, o sea, por la Unión Soviética y los libros que hicieron justo después de la Revolución Rusa, ¿no? En 1926, cuando la editorial era el Estado soviético, y, digamos, los libros infantiles que hacían tenían todas las características del arte de vanguardia que se estaba haciendo en aquella época, y los artistas estaban volcadísimos con crear un nuevo lenguaje visual, y cómo ahí surgen unas preguntas, surgen unas decisiones que para mí son muy, muy interesantes para analizar el presente también. Después, por ejemplo, qué decisiones y qué libros se hicieron en la Francia del periodo de entreguerras, qué pasó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial con los libros infantiles, cuando los niños de pronto se tuvieron que ir todos de las ciudades al campo, y de pronto surgió una editorial como Puffin que creaba libros documentales a un precio muy, muy, muy barato y de una manera muy barata, porque imaginad, en una época de guerra pues no había papel, las tintas eran las que eran, pero cómo intentaron dar respuesta a las nuevas necesidades que tenían los libros. Es decir, ¿de dónde viene la comida? ¿Qué es una granja? ¿Qué son los aviones de estos que están pasando por encima de nosotros todo el tiempo? ¿Cómo vive la gente en las ciudades ahora con la guerra? Y, en fin, a mí yo me he interesado muchísimo como para intentar darle respuesta a mis propias preguntas sobre estos momentos de la historia en los que la edición de literatura infantil cobró un interés y una fuerza especial por lo que estaba pasando en el mundo. Y bueno, me apetece compartir estas cosas que he ido encontrando. Así que el curso va a ir de todo esto. Suena bien, ¿no? Ujú. Bueno, pues nos despedimos y una cosa que te quería decir, Raquel, que me ha encantado entrevistarte y tener este momento y para el Para curso, porque vernos. la verdad, pues sí, para vernos normalmente nos vemos todos los días Claro. en la oficina. Así que gracias a los Pues lo participantes en el mismo curso digo. por darnos la oportunidad de tener este rato que también ha servido para pensar en otras cosas un ratito. En otra cosa. Y bueno, y si hay más preguntas, pues estamos en el mismo sitio, por lo menos para bastante tiempito, así que encantada de contestar lo que haga falta. Y muchas gracias a ti, Helen, por tus preguntas. Nada. Chao. Hasta luego, chao.